2020. Todos pensamos que iba a ser nuestro año. Spoiler, no lo fue. La vida antes del COVID era normalilla. Te levantabas a las 6 de la mañana, desayunabas tu poderosísimo cereal con leche e ibas a la universidad. Lo que no sabías es que al otro lado del mundo, los chinos, aparte de ser grandes constructores de murallas, seguían una antigua tradición china impuesta por Sun Tzu que dice: si se mueve, lo echas al plato y te lo comes. Sabias palabras de Sun Tzu. Desde hace ya algún tiempo, llevo barajando la idea de escribir sobre temas médicos que afectan directamente a la sociedad en general. Tengo que decir que estaba bastante reticente a hablar de estos temas, principalmente por dos motivos. Primero, porque es un tema complejo y digamos que si digo algo que a alguien no le gusta, luego se pone a mandarme mensajes directos a mi correo personal deseando mi muerte y la de toda mi familia. A mí esto me da igual, pero gente que escribe estos correos están bien. Segundo, porque las experiencias individuales fueron diferentes durante la pandemia. Algunos perdieron a sus amigos y familiares, pero para otras personas la experiencia fue más bien lejana. Y mientras me fumaba un porro del tamaño de mi... he estado reflexionando y bueno, sobre el primer punto... y sobre el segundo punto, pues ya lo verás por ti mismo. Primero, ¿qué fue el COVID? El coronavirus tipo 2 se originó en un animal, muy probablemente en un murciélago, para luego transmitirse al ser humano a través de un animal intermedio. Esa teoría de que se transmitió porque la gente en China come carne de murciélago tiene ciertas fallas. Ese chiste del principio era eso, un chiste. ¡Uy, tío Cátedra! ¡No puede hacer chistes sobre eso, tío Cátedra! ¡Que te calles ya! ¡Dios, qué molesto! De hecho, la propuesta actual propone que el COVID pudo haber comenzado a propagarse entre los seres humanos 1 o 2 meses antes de que se lo descubriera por primera vez en un mercado de Wuhan, en diciembre del 2019. Vamos, que nadie sabe a ciencia cierta dónde se originó, pero lo que sí se sabe es que la evidencia apunta a un origen zoonótico, es decir, que el virus saltó de animales a humanos. No voy a hablar de fisiopatología, pero sí voy a mencionar que una de las principales características del virus era sus proteínas de pared, sobre todo la proteína de espícula, que le permitía unirse a los receptores de angiotensina tipo 1 que se ubican en diferentes partes del cuerpo, como por ejemplo los pulmones, y que esta es una de las razones principales para el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda provocada por el virus del coronavirus tipo 2, el famoso SARS-CoV-2. Esto es un tema muchísimo más extenso y que los médicos lo saben resumir, así que les dejaré un video en la descripción que explica más a detalle este mecanismo. Pero, ¿qué repercusiones tuvo la pandemia en la vida cotidiana, tío Cátedra? ¿Siguen haciendo eco hasta el día de hoy o ya no? Pues bien, ya entrando en materia, una de las principales cosas que afectó la pandemia a nivel social fue el trabajo y la precarización del mismo. Durante la pandemia del COVID-19 se perdieron muchos empleos a nivel mundial. Según la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, en la primera mitad del 2020 se perdieron equivalente a 400 millones de empleo a tiempo completo debido a la crisis del COVID-19. En Latinoamérica se estima que se perdieron alrededor de 34 millones de empleos formales, donde uno de los países más afectados, o por lo menos los que sí reportan los datos, ha sido Colombia, ya que durante el último trimestre del 2019 y el primer trimestre del 2020, la caída en el número de personas que reportaron tener una ocupación fue del 21.8%, lo que representa casi 4.9 millones de puestos de trabajo perdidos. Según el mismo reporte, alrededor del mundo, más o menos, el 70% pasaron de un ambiente formal a un ambiente informal. Esto teniendo un impacto significativo en la pobreza y la desigualdad en todo el mundo. Según el Banco Mundial, la pobreza aumentó por primera vez en una generación y se estima que durante la pandemia alrededor de 100 millones de personas cayeron en la pobreza extrema. Las pérdidas de ingresos fueron especialmente graves en las economías emergentes, exacerbando las desigualdades internas entre los países. Las repercusiones de la pandemia del coronavirus en la vida y en los medios de subsistencia fueron devastadoras.
devastadoras y provocaron una recesión económica mundial que acabó con 3 decenios de progreso a nivel mundial en materia de reducción de pobreza, contribuyendo así a un aumento estimado de casi 90 millones de personas afectadas por el hambre en tan solo un año, del 2019 al 2020. Si bien es cierto, en el 2021 se registró una recuperación parcial tras la contracción provocada por la pandemia, el ritmo de la recuperación fue mucho más lento en los países de ingresos bajos y de ingresos medianos bajos. Esto contribuyó que en 2021 el número estimado de personas afectadas por el hambre experimentara un nuevo incremento de unas 38 millones de personas, dando un total de 128 millones de personas para el 2021 que se sumaron a las filas de aquellos que sufren de hambre o tienen dificultades para conseguir alimento de forma regular. Por si te cuesta imaginar cuántos son 28 millones de personas, eso es el doble de gente que vive en Alemania, 3 veces la población de Francia, y por si todo eso aún te parece abstracto, es el equivalente a llenar el Santiago Bernabéu un total de 1578 veces. Para pensar, señores. Continuando con estas repercusiones sociales asociadas al COVID, se encuentra el touch, la cercanía, tanto en niños, cuidado, adolescentes y jóvenes adultos. Según UNICEF, la pandemia impuso en la vida de los adolescentes la privación de pasar tiempo con amigos, la ausencia del intercambio espontáneo entre pares y adultos no familiares en actividades educativas, culturales o deportivas, la pérdida de familiares significativos en la mayoría de los casos, o la carga de que sus acciones podían tener ese tipo de consecuencias, sumada a la transformación de la experiencia social en una experiencia virtual, trajeron una serie de consecuencias de las cuales todavía no se ha visto su repercusión inmediata, pero que se cree que en un futuro aumentará la tasa de depresión, ansiedad sufrida por aquellas personas jóvenes encerradas durante la pandemia, ya que esta trajo los mundos sociales de muchos niños a su hogar, colocando su salud social dentro del hogar. ¿Y qué es esto de salud social, tío Cátedra? Pues para los adolescentes, Dios, en serio, qué asco de espinillas, de verdad, a mí quién me manda a hacer estas pendejadas. En fin, como decía, la salud se suele describir como un fenómeno estrechamente ligado a su capacidad de gestionar la vida cotidiana, influenciado por sus relaciones sociales. En consecuencia, la salud social es un fenómeno que se despliega en nuestra vida cotidiana a través del intercambio de relaciones sociales. Tú lidias con personas. Estas personas influyen de manera positiva o negativa en tus respuestas, y estas respuestas se interiorizan y se adquiere capacidad de gestión frente a eventos parecidos. Durante la pandemia, esto se alteró y ha provocado preocupaciones públicas y políticas sobre el impacto de la pandemia en la salud y el desarrollo del aprendizaje de los niños. Todo esto hizo que a los cambios de humor, inseguridades, vulnerabilidad y fragilidad propios del adolescente se le sumaran sentimientos de confusión y desorientación. Es por ello que la ansiedad, los miedos, los síntomas vinculados al ánimo han constituido problemáticas frecuentes para muchos adolescentes durante la pandemia. La incertidumbre con la que vivieron los jóvenes, ya que se sabía muy poco sobre la enfermedad, sumados a los sentimientos de aislamiento social, miedo y ansiedad que se generaron en el entorno mundial. Según 3 estudios observacionales, los jóvenes informaron de mayor tasas de aislamiento social y sentimientos de soledad, considerados factores de riesgo de problemas de salud mental y mala salud en general. Y aunque no existe un estudio que reporte una correlación, se cree que durante la crisis de la enfermedad por coronavirus pudieron incrementar la vulnerabilidad de diferentes derechos, entre ellos la violencia. Esto, sumado al deterioro progresivo de los factores socioeconómicos expuestos en el anterior punto, crea un escenario complicado y propenso a la violencia dentro del hogar. Podríamos decir entonces que después de la pandemia, la gente tiende a ser más distante con las personas debido a factores como el encierro y el incremento de la violencia intrafamiliar.
verán, no se puede concluir nada. Los factores humanos, sociales, son demasiado complejos y multifacéticos. Y de nuevo, no gano lo suficiente como para tocar todos los palos. Es posible que sí haya una influencia, pero hasta día de hoy no podemos más que plantearlo como hipótesis. La hipótesis de que la razón por la que ahora los niños, niñas y adolescentes tienen mayor dificultad para formar lazos sociales duraderos es consecuencia directa de la violencia interfamiliar que se exacerbó durante el COVID-19, sumado a la pérdida del contacto social afectando directamente su salud social debido al aislamiento. Pues para pensar, señores. Hay un tema que es una repercusión directa del COVID, el tema de las vacunas y cómo muchos han dejado de usarlas, pero bueno, eso lo dejaré para otros videos. Ya para finalizar, quisiera dejar esta reflexión. Eres libre de saltártela, así que te voy a dar 3 segundos para hacerlo. Aunque bueno, si quieres escuchar al tío Cátedra un poco más filósofo y no tan profesor exponiendo datos, pues eres libre de hacerlo o de irte a ver el siguiente video del tío Cátedra. Bien, supongo que te has quedado. La pandemia del COVID-19 ha llevado a muchas personas a reflexionar sobre el impacto humano en el planeta. Durante el confinamiento y las restricciones de viaje de escuela y universidad, se observó una disminución de la contaminación del aire y el agua en muchas áreas, lo que llevó a algunas personas a percibir que la naturaleza estaba recuperándose en ausencia de la actividad humana, lo que contribuyó a la idea de que los humanos son un cáncer en el planeta. Verán, creo que somos muy pesimistas como personas modernas. Pesimistas acerca de la humanidad, eso es seguro. Como nos describiría el Club de Roma en los años 60, un cáncer en el planeta, tan placenteramente. Y no lo sé, quizás estamos avergonzados por la Guerra Fría, por toda la destrucción y malevolencia del siglo XX, la bomba de hidrógeno, los campos de concentración y las continuas catástrofes de nuestra sociedad, que parecen que de algún modo no tienen fin. Y quizá eso nos avergüenza, incluso a nivel personal. Pero ya es mucho denominarnos a nosotros mismos un cáncer en el planeta. No hay excusas para eso. Y sé mucho de las personas que usan esa frase. Yo lo era. Y conocí muchos que también lo eran. Sería bueno conceptualizarnos a nosotros mismos de una forma más optimista. Pero el problema con ser optimista es que uno es ingenuo. Entonces, yo me solía preguntar, sobre todo cuando ves la muerte tan de cerca en los hospitales, en las noches de guardia, ¿existe un optimismo que no sea ingenuo? Y yo creo que sí. Durante la pandemia, durante mi labor como médico, vi a muchos de mis colegas caer, vi a mucha gente morir, pero vi a otras ser fuertes y resistir impertérritos a la tragedia. Una visualización de qué tan fuerte puede ser una persona. Y esto me marcó. Y ahora se los digo a ustedes. Aquí tienes una meta. En el funeral de tu padre, ¿quieres ser la persona en la que todos pueden apoyarse? ¿Qué tal eso? ¿O quieres ser la persona que está rota, inútil y se agrega a la miseria? Yo no estoy menospreciando el dolor de las personas, lo entiendo. Pero ¿quién quiere ser cuando haya una crisis? ¿Quieres ser la persona a la que todo el mundo acude para ganar fuerza? ¿Por qué no lo querrías? Esa sería una buena meta, hombre. Porque cuando venga una crisis, que inevitablemente vendrá, no será una crisis tan grande, ya que habrá alguien que pueda lidiar con eso. Y en estos tiempos post-COVID, donde la gente se pregunta cuál es el punto de la vida, cuál es la razón para seguir viviendo, lo he escuchado muchas veces, es terrible, todo es subjetivo, la humanidad es un cáncer en el planeta. ¿Qué tal un no? ¿Qué tal eso no? ¿Qué tal si hay algo para nosotros? Bien, entonces puedes preguntarte, tío Cátedra, ¿cómo me vuelvo más fuerte? Bueno, demos un paso atrás. ¿Para qué quieres ser más fuerte? Y quizá la respuesta sea para no sufrir más estúpidamente de lo que tienes que sufrir. No quiero caer en la doctrina de autoayuda casual, pero es que si no te organizas de forma adecuada, pagarás por ello y de manera grande. Y también las personas que te rodean. Y bueno, tú podrías decirme, eso no me importa, pero es que eso no es verdad, porque sí te importa, porque cuando sufras, te importará. Así que la pregunta, ¿cómo ser más fuerte? Pues, ¿qué tal si empiezas por dejar de hacer las cosas que están mal? ¿Qué puedes
dejar de hacer. Es un intento limitado. No asumo que sabes lo que está bien o que es la verdad, pero sí asumo que sabes que haces cosas que por alguna razón sabes que no están en tu mejor interés. Algo acerca de ellas te dice que lo dejes. Son evidentes para ti. Hay cosas que sabes que no deberías hacer. Lo sé, lo he visto. Hay muchos que no pararán por cualquier razón. No tienes la disciplina, quizá haya un beneficio secundario o simplemente crees que no es necesario y que es mucho sacrificio. Estás enojado, resentido o asustado, quién sabe. Pero hay otro subconjunto de cosas que sí podrías dejar de hacer. Pueden ser pequeñas cosas. Bien, deja de hacerlas y observa a ver qué pasa. Y lo que ocurrirá es que tu visión se aclarará un poco. Luego aparecerán otras cosas que debes y que puedes dejar de hacer y entonces lo haces y dices, oh, Dios, también pude con ello. Puedes hacer esto de forma indefinida y ver qué ocurre. Y no, esto no significa que al final tendrás un panorama completo de lo que es verdad y de lo que no, pero significa que podrás alejarte cada vez un poco más de lo que es falso y malo. Y sabes, eso no es un mal comienzo. Así, cuando venga otra pandemia, otra tragedia que vendrá, estarás listo. Y por lo tanto, tu familia estará mejor preparada. Y quién sabe, quizá si todos hiciéramos esto, quizá entonces dejáramos de pensar que somos un cáncer en el planeta y en su lugar fuéramos un poco más optimistas con nuestra propia fortaleza. No lo sé. Para pensar, señores, la homeopatía es mejor que League of Legends.